Zefiro Thornton giraba nerviosamente en sus manos un sobre extraño que había recibido esa mañana. Sin dirección de retorno, solo su nombre, escrito en una caligrafía anticuada. Dentro había una hoja de papel con una dirección y una inscripción enigmática: aquí encontrarás la respuesta. Normalmente habría ignorado tal mensaje, atribuyéndolo a una broma de mal gusto o a un truco publicitario. Pero algo en esta carta, quizás el olor a papel viejo o la tinta, que parecía demasiado auténtica para una impresión moderna, lo había inquietado. Y ahora estaba allí, frente a la vieja casa, la dirección de la cual estaba indicada en la carta. El polvo flotaba en los rayos del sol poniente que se filtraban a través de las ventanas sucias de la vieja casa. Zefiro Thornton, acostumbrado a la limpieza estéril de su penthouse, frunció el ceño al pasar el dedo por una repisa cubierta de una gruesa capa de polvo. No podía entender por qué había accedido a venir a este rincón olvidado de la ciudad, a una casa que parecía a punto de desmoronarse con el menor soplo de viento. Señor Thornton, ¿está seguro de que quiere inspeccionar la casa por sí mismo? La voz de Azalea Fenn, su fiel asistente, llegó desde el vestíbulo. Sí, Azalea, dame unos minutos, respondió Zefiro, avanzando hacia el interior de la habitación. Su mirada se deslizó por las paredes desconchadas, las estanterías torcidas y los muebles antiguos cubiertos de capas interminables de polvo. Zefiro no podía deshacerse de la extraña sensación de que ya había estado allí antes. Pero eso era imposible. Él, Zefiro Thornton, heredero de un imperio multimillonario, nunca habría estado en un lugar así. De repente, su atención fue atraída por una pequeña fotografía en un marco agrietado que estaba sobre una cómoda torcida. Zefiro extendió la mano y la tomó, limpiando el polvo con la manga de su caro saco. El mundo a su alrededor se detuvo. En la fotografía lo miraba un niño de 6 o 7 años, con el cabello rubio despeinado y una sonrisa traviesa. Llevaba una camiseta simple con la imagen de un superhéroe y unos jeans gastados. Pero no fue esto lo que hizo que el corazón de Zefiro dejara de latir. Era el mismo, Zefiro Thornton, en su infancia. Sus dedos apretaron el marco con tanta fuerza que las articulaciones se pusieron blancas. ¿Cómo era esto posible? ¿De dónde salió esta fotografía de pequeño Zefiro en esta casa abandonada? De repente, un dolor agudo atravesó su cabeza, haciéndolo doblarse. La fotografía cayó de sus manos, pero Zefiro apenas lo notó. Imágenes empezaron a desdibujarse ante sus ojos, vivas y brillantes, como escenas de una película. Un niño pequeño corre por un prado verde, riendo y agitando un cometa hecho a mano. El mismo niño, un poco mayor, está sentado en el porche de una casa antigua, comiendo un helado y moviendo los pies. Un adolescente con rasgos familiares está frente al pizarrón de la escuela, mostrando orgullosamente un problema resuelto. Zefiro jadeaba, tratando de entender el flujo de imágenes. Eran recuerdos, asterisco sus asterisco recuerdos, pero no encajaban en la vida que él recordaba. ¿Dónde estaba la mansión lujosa? ¿Dónde los tutores privados y los juguetes caros? Señor Thornton, Zefiro. ¿Qué le pasa? La voz de Azalea atravesó la niebla en su mente. Zefiro se enderezó lentamente, sintiendo cómo temblaban sus rodillas. Levantó la fotografía del suelo, mirando el rostro del niño, que ahora parecía a la vez familiar y extraño. Azalea, su voz sonaba áspera, necesito que encuentres todo lo que puedas sobre esta casa y su propietario. Y cancela todas mis reuniones para la próxima semana. Pero señor, tiene negociaciones importantes con... Cáncelas, repitió Zefiro con firmeza. Necesito resolver algo, personal. Azalea asintió, aunque su rostro mostraba una evidente preocupación. Por supuesto, señor. Me ocuparé de ello de inmediato. Zefiro miró la fotografía una vez más antes de guardarla cuidadosamente en el bolsillo de su saco. Su vida, que hasta hace una hora había sido tan ordenada y comprensible, ahora parecía una ilusión, una casa de naipes a punto de derrumbarse con el menor soplo de viento de la verdad. Zefiro Thornton siempre había creído que sabía todo sobre su vida. Cada etapa estaba claramente definida, cada logro documentado y celebrado. Era el orgullo de su familia, el heredero de la inmensa corporación Thornton Industries, una persona cuyo nombre no dejaba las portadas de los periódicos de negocios. Su infancia, según lo que recordaba, transcurrió en una mansión lujosa en las afueras de la ciudad. Grandes habitaciones luminosas, llenas de juguetes caros, lecciones privadas con los mejores maestros, vacaciones de verano en destinos exóticos, todo esto constituía la base de sus primeros recuerdos. Su padre, Harrison Thornton, era para Zefiro el ejemplo de éxito y determinación. Había construido Thornton Industries desde cero,
transformando una pequeña empresa tecnológica en un gigante de la industria. Cefiro a menudo recordaba cómo, cuando era niño, se sentaba en una enorme silla de cuero en la oficina de su padre, escuchando historias sobre complejos acuerdos y proyectos innovadores. Su madre, Eleonora, era la encarnación de la elegancia y la sofisticación. Sus eventos benéficos reunían a lo más destacado de la sociedad, y sus consejos sobre etiqueta y comportamiento social se convirtieron en una guía para Cefiro en el mundo de la alta sociedad. Los años escolares de Cefiro transcurrieron en una academia privada de élite, donde fue un estudiante destacado. Excelentes calificaciones, victorias en olimpiadas científicas, capitanía en el equipo de debates, su currículum escolar era impecable. Luego siguió Harvard, donde el joven Thornton continuó acumulando premios y reconocimientos, preparándose para el papel de futuro líder de la corporación familiar. Tras graduarse con honores, Cefiro se incorporó de inmediato a Thornton Industries. Comenzó desde los niveles más bajos, como insistía su padre, para comprender todos los aspectos del negocio. Pero su ascenso en la escalera corporativa fue rápido. Sus colegas y socios destacaban su aguda inteligencia, pensamiento innovador y, lo más importante, su enfoque ético en los negocios. Cefiro siempre se enorgulleció de que, a pesar de las enormes oportunidades e influencia, nunca traspasó los límites de la ley y la moral. El éxito no vale la pena si tienes que vender tu alma, solía repetir, recordando las enseñanzas de su padre. Cuando hace 5 años Harrison Thornton anunció su decisión de retirarse, nadie dudaba de quién sería su sucesor. Cefiro, a sus 40 años ya reconocido líder en la comunidad empresarial, asumió el control de la corporación con la confianza de alguien que había pasado toda su vida preparándose para ese momento. Bajo su liderazgo, Thornton Industries no solo mantuvo su posición de liderazgo, sino que también entró en nuevos mercados. Cefiro apostó por tecnologías ecológicas y proyectos socialmente responsables. Creía que el negocio podía y debía ser una fuerza para el bien en el mundo. Sus enfoques innovadores y su ética en los negocios no pasaron desapercibidos. La revista Forbes lo nombró Empresario del Año, y una influyente fundación ecológica le otorgó un premio por su contribución al desarrollo de tecnologías verdes. Cefiro Thornton se convirtió en el rostro de la nueva generación de líderes empresariales, para quienes la rentabilidad no era el único criterio de éxito. Pero ahora, mientras estaba en la polvorienta habitación de la vieja casa, con una fotografía en el bolsillo y la cabeza partida por recuerdos contradictorios, Cefiro sentía como toda su meticulosamente construida vida comenzaba a desmoronarse. Salió lentamente de la casa, entrecerrando los ojos ante la intensa luz solar. Azalea lo esperaba junto al coche, su rostro expresaba preocupación. «Señor, ¿se encuentra bien? Está muy pálido». Cefiro sacudió la cabeza, incapaz de explicar la tormenta de emociones que se desataba dentro de él. «Estoy bien, Azalea. Solo, volvamos a la oficina. Tenemos mucho trabajo». Sentado en el asiento trasero de su lujoso automóvil, Cefiro miraba la ciudad que pasaba por la ventana, pero veía escenas muy diferentes. Prados verdes, la vieja casa con pintura agrietada, rostros sonrientes de personas que no podía recordar pero que parecían tan familiares. ¿Quién era él en realidad? ¿Cefiro Thornton, el heredero de una fortuna multimillonaria, o alguien más? Y si su vida era una mentira, ¿quién estaba detrás de este engaño? Una cosa Cefiro sabía con certeza, no se detendría hasta descubrir la verdad. Incluso si esa verdad destruye todo lo que creía que era su vida. Sumido en sus pensamientos, no notó la mirada preocupada de Azalea en el espejo retrovisor. Ella había trabajado para Cefiro durante muchos años y nunca lo había visto tan desconcertado. Algo había sucedido en esa vieja casa, algo que podía cambiarlo todo. Azalea apretó el volante un poco más fuerte. No solo era una asistente, era una amiga. Y estaba dispuesta a ayudar a Cefiro, costara lo que costara. El coche entró en el estacionamiento subterráneo de la sede de Thornton Industries, un rascacielos de vidrio y acero, símbolo de poder y éxito. Pero hoy Cefiro lo miraba con otros ojos. ¿Era realmente su éxito? ¿O también era parte de alguna gran ilusión? Señor Thornton, tiene una reunión del Consejo de Administración en 1 hora, recordó Azalea mientras subían al ascensor. Cefiro asintió, tratando de concentrarse en el momento presente. A pesar de lo que estaba ocurriendo, aún tenía una empresa que dirigir, personas que dependían de sus decisiones. Gracias, Azalea. Y, gracias por tu apoyo. Ella sonrió, y en esa sonrisa había comprensión y preocupación. Siempre, señor. Estoy aquí para ayudar. Las puertas del ascensor se abrieron, y Cefiro Thornton, el CEO de Thornton Industries, salió al pasillo que conducía a su oficina.
Exteriormente, seguía siendo el mismo líder seguro y carismático. Pero por dentro, una tormenta comenzaba a formarse, una tormenta que amenazaba con volcar no solo su vida, sino la de muchas otras personas. La fotografía en su bolsillo parecía quemar la tela. Era la clave para resolver un misterio cuya existencia ni siquiera había sospechado unas horas antes. Y Cefiro estaba decidido a encontrar respuestas, a cualquier costo. Detrás de la ventana de su oficina se extendía un majestuoso paisaje urbano, miles de luces parpadeaban en el crepúsculo que se espesaba. Pero la mirada de Cefiro estaba dirigida hacia algún punto lejano, más allá del horizonte, donde quizás se escondían las respuestas a las preguntas que ahora no le daban paz. La semana siguiente se convirtió para Cefiro en un torbellino de enigmas y decepciones. Cada día despertaba con la esperanza de encontrar algún indicio que pudiera arrojar luz sobre el misterio de la vieja casa y la fotografía. Cada noche se iba a la cama sintiendo que las respuestas se le escapaban entre los dedos, como arena en un reloj de arena. Azalea, fiel a su palabra, había iniciado una verdadera investigación. Revisó archivos, entrevistó a vecinos, incluso contrató a un detective privado. Pero cada pista, que parecía prometedora, invariablemente conducía a un callejón sin salida. Señor Thornton, dijo Azalea en el quinto día de búsqueda, su voz sonaba inusualmente tensa, hay algo extraño en todo esto. Parece que alguien está intentando deliberadamente confundir las pistas. Cefiro se apartó de la pila de documentos que estaba revisando. ¿Qué quieres decir? Mira, Azalea desplegó frente a él varios papeles. Estos son los documentos de propiedad de la casa. Fechados en 1985. El propietario es un tal Ebenezer Kill. Pero cuando intentamos encontrar información sobre esta persona, descubrimos que murió en 1980. Cefiro frunció el ceño. Puede que haya un error en las fechas. Eso pensé al principio. Pero luego encontramos esto, le mostró un recorte de periódico antiguo. En el papel amarillento había una foto de la misma casa, con la leyenda, edificio histórico demolido en 1990 para construir un nuevo centro comercial. Pero la casa sigue en pie, murmuró Cefiro, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Exactamente, asintió Azalea. Y esa no es la única anomalía. Cada vez que parece que encontramos algo relevante, la información resulta ser contradictoria o simplemente desaparece. Cefiro se levantó y se acercó a la ventana. Su reflejo en el cristal parecía pálido y agotado. Alguien no quiere que descubramos la verdad, dijo en voz baja. ¿Pero quién? ¿Y por qué? Preguntó Azalea. Cefiro sacudió la cabeza. No lo sé. Pero estoy decidido a averiguarlo. Los siguientes 2 días trajeron aún más preguntas y ninguna respuesta. El detective privado contratado por Azalea repentinamente abandonó el caso, alegando que había recibido un aviso de personas desconocidas. Los vecinos, que antes estaban dispuestos a compartir recuerdos sobre la vieja casa, ahora se negaban a hablar, y algunos incluso afirmaban que nunca habían visto ese edificio. Al final de la semana, Cefiro se sentía más confundido y cansado que nunca. Estaba sentado en su oficina en casa, observando la fotografía de un niño pequeño. ¿El mismo? Cuando de repente se le ocurrió una idea. «Padres», susurró. «Necesito hablar con mis padres». Ese pensamiento lo inspiró y al mismo tiempo lo aterrorizó. Si alguien podía arrojar luz sobre los misterios de su pasado, eran Harrison y Eleanor Thornton. Pero, ¿y si ellos también eran parte de este gran engaño? Cefiro extendió la mano hacia el teléfono, pero se detuvo. ¿Cómo hacer preguntas cuyas respuestas podrían destruir todo en lo que había creído? ¿Cómo preguntar a las personas que había considerado sus padres toda su vida si eso era cierto? Su dedo permaneció suspendido sobre el botón de llamada. En ese momento, Cefiro Thornton, el hombre acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida, se sentía como un niño indefenso en el umbral de lo desconocido. Respiró hondo y presionó el botón. Los tonos en el teléfono parecían interminables. Finalmente, una voz familiar respondió. «¿Cefiro? Querido, ¿qué pasa? Nunca llamas tan tarde». La voz de su madre, siempre tan segura y tranquila, ahora sonaba preocupada. ¿O solo le parecía? «Mamá», dijo Cefiro, tratando de que su voz sonara lo más natural posible. «Necesito hablar contigo y con papá. Es importante». Siguió una pausa tan larga que Cefiro pensó que la conexión se había interrumpido. Pero luego Eleanor respondió, y en su voz había matices que nunca había escuchado antes. Miedo. Sumisión. Está bien, querido. Te esperaremos mañana para cenar. ¿Y Zafiro? Sí, mamá.
Pase lo que pase, recuerda que te amamos. La llamada terminó, dejando a Cefiro en el abrumador silencio de su oficina. Las últimas palabras de su madre resonaban en su cabeza, intensificando el sentimiento de ansiedad e incertidumbre. Miró de nuevo la fotografía del niño. Ahora le parecía que el niño en la imagen lo miraba con reproche, como preguntando, ¿por qué me has ignorado tanto tiempo? La cena de mañana prometía ser un punto de inflexión en su vida. Cefiro lo sentía en cada célula de su cuerpo. ¿Qué verdad descubriría? ¿Y estaba preparado para ella? Con estos pensamientos, se dirigió a su dormitorio, sabiendo que el sueño probablemente se le escaparía durante toda la noche. La noche siguiente llegó demasiado rápido, y al mismo tiempo, no lo suficientemente pronto. Cefiro estaba frente a la imponente puerta de roble de la mansión de sus padres, sintiendo como su corazón latía en su garganta. Respiró hondo y presionó el timbre. La puerta fue abierta por Eleanor Thornton, su madre. Su sonrisa impecable no podía ocultar la tensión en sus ojos. Cefiro, querido, pasa, dijo ella, abrazándolo. El abrazo parecía antinatural, como si abrazara a un extraño. La cena se desarrolló en una atmósfera extraña. Harrison Thornton, normalmente hablador y carismático, estaba inusualmente callado. Eleanor, en cambio, hablaba sin parar, saltando de un tema a otro, evitando cualquier pausa en la conversación. Cefiro los observaba, sintiendo como el nudo de preocupación en su estómago crecía. Algo estaba mal, muy mal. Mamá, papá, finalmente dijo, interrumpiendo el monólogo continuo de Eleanor sobre el clima. Quería preguntarles algo. En ese momento, una mujer anciana entró en el comedor con una bandeja de postres. Cefiro la reconoció. Era Marta, la sirvienta que había trabajado en la casa desde que él tenía memoria. Marta puso la bandeja en la mesa, y al pasar junto a Cefiro, discretamente le deslizó una nota en la mano. Sus miradas se encontraron por un instante, y Cefiro vio en sus ojos algo parecido a ¿remordimiento? El resto de la cena pasó como en una niebla. Cefiro apenas podía concentrarse en la conversación. Sus pensamientos estaban ocupados con la nota, que parecía quemarle en el bolsillo. Después de despedirse de sus padres, se apresuró hacia su coche. Solo una vez dentro, sacó la nota. En ella estaba una dirección de café y la hora, mañana, 10. A la mañana siguiente, Cefiro estaba sentado en el café indicado, girando nerviosamente una taza de café frío en sus manos. Exactamente a las 10, la puerta se abrió y entró Marta. Señor Cefiro, dijo ella, sentándose frente a él. He pensado mucho en si debía intervenir o no. Pero merece saber la verdad. La siguiente hora volcó el mundo de Cefiro al revés. Marta le contó una historia que parecía increíble, pero que explicaba tanto. Sucedió hace 33 años, comenzó Marta. Su madre estaba embarazada. Se fue al hospital para dar a luz, pero no volvió. Ni al día siguiente, ni a la semana siguiente. El señor Harrison estaba fuera de sí de preocupación, pero, curiosamente, no llamó a la policía ni organizó búsquedas. Simplemente, esperó. Cefiro escuchaba, conteniendo la respiración. Y luego, casi 12 años después, ella regresó. Y con ella estabas tú, Cefiro. Un niño pequeño al que todos nos presentaron como el hijo del señor y la señora Thornton. Pero tú no te parecías en nada a ellos. ¿A qué te refieres? Preguntó Cefiro con voz ronca. Tus rasgos faciales, el color de tus ojos, nada de eso se parecía al señor Harrison ni a la señora Eleanor. Pero nadie se atrevió a discutirlo. Al día siguiente de tu llegada, todo el personal, excepto yo, fue despedido y reemplazado por nuevas personas. Marta se detuvo, mirándolo con compasión. Pero lo más extraño, señor Cefiro, es que su padre parecía no estar sorprendido en absoluto por el regreso de la señora Eleanor. Los aceptó a ambos como si hubiera estado esperando eso todos esos años. Cefiro se sentó, aturdido por esta información. Su mundo, ya tambaleándose en los últimos días, ahora se derrumbaba por completo. ¿Pero quién soy entonces? Susurró, más para sí mismo que para Marta. ¿Y dónde he estado todos estos años? Marta sacudió la cabeza. Eso no lo sé, señor Cefiro. Pero creo que las respuestas a esas preguntas podrían estar relacionadas con esa casa vieja que usted visitó recientemente. La casa donde encontró su fotografía infantil. Cefiro levantó la cabeza de golpe. ¿Cómo sabe sobre la casa y la fotografía? Marta sonrió con tristeza. Hay muchos más misterios en esta historia, señor Cefiro. Y creo que ha llegado el momento de que comience a desvelarlos.
Marta miró a su alrededor, como si verificara que nadie estaba escuchando su conversación, y se inclinó más cerca. La noche de su regreso, escuché accidentalmente una conversación extraña entre sus padres. ¿Qué conversación? Cefiro frunció el ceño, su interés se había intensificado de inmediato. Hablaban de una gran suma de dinero, continuó Marta, bajando la voz. Su padre mencionó que todo está pagado, y que el trato está cerrado. Pero lo más extraño fue la reacción de su madre. ¿Qué quieres decir? Preguntó Cefiro, inclinándose hacia adelante. Ella parecía asustada, respondió Marta. Preguntó a su padre, ¿está seguro de que es seguro? No vendrán a por él. Y su padre respondió algo como, hemos pagado suficiente para garantizar su seguridad para siempre. Punto. Cefiro sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿A quién no vendrán? A mí. Marta asintió. Creo que sí. Pero ¿quiénes son ellos, y de qué le estaban protegiendo? Eso no lo sé. ¿Y qué pasa con la compra? ¿Oíste lo que compraron exactamente? No, señor Cefiro. No mencionaron específicamente qué fue lo que compraron. Pero, según la cantidad de dinero de la que hablaban, debe ser algo muy valioso o muy peligroso. Cefiro se recostó en la silla, tratando de asimilar lo que había oído. Su mente racional intentaba encontrar una explicación lógica, pero cada nuevo detalle solo profundizaba el misterio. Marta, finalmente dijo. Dijiste que las respuestas podrían estar relacionadas con esa casa vieja. ¿Por qué lo piensas? La anciana sirvienta suspiró. Porque esa casa fue mencionada en su conversación. Oí a su madre decir algo como, no podemos volver allí. Es demasiado peligroso. Y su padre respondió, es la única forma de protegerlo. Punto. Cefiro sintió como su corazón latía con más fuerza. ¿Proteger a quién? A mí. Creo que sí, asintió Marta. ¿Pero de qué? Eso no lo sé. Cefiro se levantó, sintiendo un aumento de energía y determinación. Gracias, Marta. Me has dado más información de la que esperaba. Ahora sé por dónde empezar. Marta también se levantó. Tenga cuidado, señor Cefiro. No sé en qué se está metiendo, pero siento que puede ser peligroso. Cefiro asintió, ya planeando sus próximos pasos. Debía regresar a aquella casa vieja. Allí, estaba seguro, se escondían las respuestas a sus preguntas. Al salir del café, Cefiro llamó a Azalea. Azalea, necesito tu ayuda, dijo él, tan pronto como ella respondió. Voy a regresar a esa casa vieja. Y esta vez pasaremos allí el tiempo que sea necesario para encontrar respuestas. Claro, señor, respondió Azalea sin vacilar. Estaré lista en 1 hora. 1 hora después, estaban frente al edificio en ruinas, que ahora parecía para Cefiro no solo una casa vieja, sino un portal a su pasado. Entraron en la casa, y Cefiro inmediatamente sintió el conocido olor a polvo y madera antigua. Pero ahora había algo más, un aroma apenas perceptible que evocaba en él recuerdos vagos de algo agradable y familiar. ¿Por dónde empezamos, señor? Preguntó Azalea, mirando el desordenado salón. Cefiro pensó por un momento. Comencemos por el piso superior, y luego bajemos. Busca todo lo que parezca inusual o que pueda contener información, fotos antiguas, documentos, diarios. Avanzaron lentamente por la casa, revisando cada habitación cuidadosamente. En el desván encontraron viejos juguetes y libros infantiles cubiertos de una gruesa capa de polvo. Cefiro se sorprendió al descubrir que algunos de ellos le resultaban familiares. En una de las habitaciones del segundo piso encontraron un viejo armario lleno de ropa que podría haber pertenecido a un adolescente. Cefiro pasó la mano por la tela, sintiendo que fragmentos de recuerdos emergían en su mente. Señor, llamó Azalea desde otro rincón de la habitación. He encontrado algo interesante. Ella sostenía en las manos un viejo álbum de fotos cubierto de polvo. Cefiro lo tomó, sintiendo como su corazón latía más rápido. Abrió la primera página y se detuvo. En la foto estaba él mismo, de unos 10 años, sentado en el porche de esa misma casa. A su lado estaba una mujer que se parecía notablemente a su madre, pero había algo raro en ella. Esto es imposible, susurró Cefiro. No recuerdo haber estado aquí alguna vez. Pasó a la siguiente página. Otra foto, él, un poco mayor, jugando en el jardín detrás de la casa. Y nuevamente, la misma mujer, sonriendo a la cámara. Azalea, dijo Cefiro con voz ronca. ¿Ves esto? Azalea asintió,
Su rostro mostraba una mezcla de sorpresa y preocupación. Señor, eres definitivamente tú. Pero, ¿quién es esta mujer? Cefiro sacudió la cabeza. Ella se parece exactamente a mi madre. Pero, algo no está bien. Continuó pasando las páginas del álbum, y con cada una, su certeza de que realmente había pasado parte de su infancia allí aumentaba. Aquí está él en la mesa del comedor, aquí leyendo un libro en una silla junto a la chimenea, aquí tocando el viejo piano en la esquina del salón. Y en cada foto estaba esa mujer, tan parecida a su madre, pero aún así diferente en algún aspecto. De repente, Cefiro se detuvo en una de las últimas páginas. En esta foto, la mujer estaba de perfil, levantando la mano para apartar el cabello de su rostro. Y allí, Cefiro vio algo, una cicatriz larga y delgada que iba desde la muñeca hasta el codo. «Dios mío», susurró. «¿Qué pasa, señor?», preguntó Azalea, mirando por encima de su hombro. Cefiro señaló la cicatriz. «Mi madre no tiene una cicatriz así. Estoy seguro de eso». Azalea examinó la foto con atención. «Señor, ¿crees que?» «No sé qué pensar, Azalea», respondió Cefiro, cerrando el álbum. «Pero sé que ya he tenido suficiente de enigmas y verdades a medias. Es hora de obtener respuestas». Se levantó, sosteniendo el álbum con firmeza. «Vamos de regreso a la ciudad. Voy a ver a mis padres». Una hora después, Cefiro estaba frente a la imponente puerta de roble de la mansión de sus padres. Su corazón latía con fuerza, y su mente estaba llena de miles de preguntas. Llamó a la puerta, sintiendo como cada segundo de espera se estiraba hasta la eternidad. La puerta fue abierta por Eleanor Thornton, su madre. Su sonrisa se desvaneció al ver la expresión en el rostro de su hijo. Zafiro. «¿Qué pasa?» «Necesitamos hablar», dijo él, pasando junto a ella hacia la casa. «¿Dónde está papá?» «En su oficina», respondió Eleanor, su voz temblaba. «Zafiro, me asustas». «¿Qué está pasando?» Pero Cefiro ya estaba caminando hacia la oficina de su padre. Abrió la puerta de golpe, sin molestarse en tocar. Harrison Thornton levantó la vista de los papeles en su escritorio, sorprendido por la repentina irrupción. «Zafiro». «¿Qué pasa tan deprisa?» Cefiro lanzó el álbum de fotos sobre el escritorio frente a su padre. «Quiero saber la verdad. Toda la verdad. Ahora mismo». Harrison miró el álbum, luego a Eleanor, que había entrado en la oficina. Sus miradas se encontraron, y Cefiro vio una mezcla de miedo y resignación en sus ojos. «Sabíamos que este día llegaría», dijo Harrison en voz baja. «Siéntate, hijo. Es una historia larga». Cefiro se mantuvo de pie. «No». «Quiero saber ahora. ¿Quién es esta mujer en las fotos? ¿Por qué se parece a mamá, pero tiene una cicatriz que mamá no tiene? Y, maldita sea, ¿por qué no recuerdo haber pasado parte de mi infancia en esa casa?» Eleanor se acercó a él, intentando tomar su mano, pero Cefiro se apartó. «Querido, queríamos protegerte», dijo ella con lágrimas en los ojos. «¿Protegerme de qué?», exclamó Cefiro. «¿De la verdad? ¿De mi propio pasado?». Harrison se levantó de la silla. «Cefiro, por favor, cálmate. Te lo explicaremos todo. Pero debes entender que es más complicado de lo que imaginas». Cefiro respiró hondo, tratando de calmarse. «Está bien. Te escucho». Harrison asintió y comenzó a hablar. «Todo comenzó hace 33 años. Tu madre y yo deseábamos desesperadamente tener un hijo. Después de muchos intentos, Eleanor finalmente quedó embarazada. Estábamos extasiados, preparándonos para la llegada del bebé». Su voz tembló, y Eleanor, apretando su mano, continuó, «pero el destino decidió otra cosa. El bebé nació muerto. Eso nos destrozó a ambos». Cefiro sintió que le faltaba el aire. Nunca había escuchado esto antes. Eleanor continuó, sus ojos llenos de lágrimas, cayó en una profunda depresión. Nada podía consolarme. Sentía que había perdido el sentido de la vida. Harrison abrazó a su esposa por los hombros. «Pensábamos que nunca superaríamos esa pérdida. Y luego, ocurrió algo increíble». «¿Qué?», preguntó Cefiro, sintiendo que su corazón latía más rápido. Eleanor lo miró directamente a los ojos. «Se contactó conmigo una mujer. Era exactamente igual a mí, Cefiro. Como si fuera mi gemela». Cefiro frunció el ceño. «¿Cómo es eso posible?». «Todavía no lo sabemos», respondió Harrison. «Pero ella nos ofreció una solución a nuestro problema».
¿Qué solución?, preguntó Cefiro, aunque ya empezaba a intuir. Eleanor respiró profundamente. Ella nos ofreció llevarse a su hijo, a ti, Cefiro. Dijo que cuando crecieras, nadie podría entender que eras adoptado. Cefiro sintió como si la tierra se desmoronara bajo sus pies. ¿Qué? Pero, ¿por qué querría ella darnos a su hijo? Dijo que necesitaba escapar del país, respondió Harrison. Pidió dinero a cambio de ti. Suficiente para empezar una nueva vida en algún lugar lejano. Y ustedes aceptaron. Cefiro apenas podía creer lo que escuchaba. Eleanor asintió, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Estábamos desesperados, Zafiro. Queríamos tanto un hijo, y tú te parecías tanto a nosotros. Pero ¿cómo pude no recordar a mi verdadera madre?, exclamó Cefiro. Harrison bajó la mirada. Tu madre biológica te llevó a una sesión de hipnosis antes de entregarnos. El hipnotizador te hizo creer que tenías otra madre y familia. Cefiro sintió como la ira y el dolor lo invadían. ¿Permitieron que alguien me lavara el cerebro? ¿Cómo pudieron? Pensamos que estábamos haciendo lo correcto, dijo Eleanor entre lágrimas. Queríamos darte una vida feliz, sin el trauma de separarte de tu madre biológica. Cefiro se levantó, abrumado por las emociones. Me han mentido toda mi vida. Me compraron de una mujer. Permitieron que borraran mis verdaderos recuerdos. ¿Cómo pueden llamarse a sí mismos padres después de esto? Harrison dio un paso hacia él. Cefiro, por favor, entiende. Te amamos más que a nada en el mundo. Todo lo que hicimos, lo hicimos por amor. Pero Cefiro ya se dirigía hacia la puerta. Necesito tiempo. No puedo procesar esto ahora mismo. Cefiro, espera, gritó Eleanor, pero él ya había salido de la oficina. Cefiro salió corriendo de la casa, sintiendo como su mundo se desmoronaba a su alrededor. Todo en lo que había creído resultó ser una mentira. ¿Quién era realmente? ¿Y quién era esa mujer, su verdadera madre, que tan fácilmente lo había entregado? Con estos pensamientos en mente, se subió a su coche y se fue, sin saber a dónde iba, pero sabiendo con certeza que su vida nunca volvería a ser la misma. Cefiro condujo por la ciudad nocturna, sin prestar atención a las calles. Sus pensamientos estaban en caos, las emociones lo arrastraban con olas de ira, dolor y confusión. Aparcó en el malecón y se quedó allí durante mucho tiempo, mirando el agua oscura. ¿Quién soy realmente? Esta pregunta pulsaba en su cabeza, sin darle tregua. Finalmente, tomó una decisión, sacó el teléfono y marcó un número. Azalea, necesito tu ayuda. Tenemos que encontrar a una persona. Las siguientes semanas se convirtieron para Cefiro en una interminable serie de búsquedas, investigaciones y callejones sin salida. Usando todos los recursos de su empresa y los contactos de Azalea, intentaba encontrar alguna información sobre su madre biológica. Tenemos un problema, señor, dijo Azalea después de otro día sin resultados. Parece que sus padres adoptivos han borrado muy bien sus huellas. No hay registros de la transacción, ni transferencias bancarias grandes durante ese periodo. Pero Cefiro no se dio por vencido. Regresó a la casa vieja, con la esperanza de encontrar alguna pista allí. Al revisar cosas viejas, encontró un sobre escondido detrás de un panel suelto en la pared. Dentro había una foto antigua y un trozo de papel con una dirección. En la foto aparecía una mujer joven, notablemente parecida a Eleanor Thornton, pero con una cicatriz apenas visible en el brazo. Ella sostenía un bebé en brazos y sonreía a la cámara. En el reverso de la foto estaba escrito: «Mi pequeño Cefiro, perdóname». La dirección llevó a Cefiro a un pequeño pueblo costero, a cientos de millas de su ciudad natal. Allí, en una acogedora casa con vista al océano, finalmente se encontró con la mujer que le dio la vida. Ella abrió la puerta, y Cefiro sintió que le faltaba el aliento. A pesar de los años pasados, el parecido con Eleanor era sorprendente. «Hola, Cefiro», dijo ella en voz baja. «Sabía que algún día vendrías». Se sentaron en el porche, mirando el océano. Cefiro no podía apartar la vista de esta mujer, su verdadera madre. ¿Por qué? Fue la única pregunta que pudo hacer. Ella respiró profundamente. Era joven y estaba asustada. Tu padre biológico era un hombre cruel, un verdadero tirano. Temía por mi vida y la tuya. Cefiro escuchaba en silencio mientras se desplegaba la historia de su origen. Decidí escapar, empezar una nueva vida. Pero con un bebé pequeño era imposible. No podía darte la vida que merecías.
Ella relató cómo supo a través de una amiga enfermera sobre una mujer que había perdido a su hijo. Me pareció una señal del destino. Pensé que podría ofrecerte una familia amorosa y un futuro asegurado, y yo tendría la oportunidad de comenzar de nuevo. Cefiro sentía cómo se mezclaban las emociones contradictorias en su interior. Pero, ¿por qué no intentaste ponerte en contacto conmigo todos estos años? Ella sonrió tristemente. Quería hacerlo, muchas veces. Pero le prometí a tus nuevos padres que nunca intervendría en tu vida. Esa fue la condición del acuerdo. Cefiro notó cómo ella nerviosamente jugaba con la manga de su ropa, ocultando la cicatriz. ¿Y esto?, preguntó, señalando su brazo. Sus ojos se llenaron de dolor. Es un recordatorio de mi vida pasada. De aquello de lo que huí. Hablaron durante horas. Cefiro descubrió que, tras entregarlo, ella realmente había salido del país, viajó, intentó encontrarse a sí misma. Con los años, volvió, se estableció en ese tranquilo pueblo y se convirtió en escritora. Nunca dejé de pensar en ti, dijo ella. Cada año en tu cumpleaños encendía una vela y esperaba que fueras feliz. Cefiro sentía como la ira y la herida que había estado experimentando comenzaban a dar paso a la comprensión. No veía ante sí a un monstruo que lo había abandonado, sino a una mujer que intentó tomar la mejor decisión en una situación imposible. No pido perdón, dijo ella. Sé que mi acción te causó dolor. Pero quiero que sepas, te amé desde el momento en que supe de tu existencia. Y aún te amo. Cefiro miraba el océano, tratando de entender sus sentimientos. Había venido buscando respuestas, pero en su lugar encontró aún más preguntas. Necesito tiempo, dijo finalmente, para procesarlo todo. Ella asintió. Entiendo. Sabes que siempre estaré aquí si quieres hablar más. Al salir de la casa junto al océano, Cefiro se sentía como una persona diferente. No había perdonado, aún no, pero había comenzado a entender. Y esa comprensión era el primer paso hacia aceptar su pasado, y tal vez, construir un futuro que incluyera a todos los que jugaron un papel en su complicada historia. Sentado en su coche, Cefiro sacó su teléfono y miró el número de Harrison Thornton. Finalmente, presionó el botón para llamar. Papá, necesitamos hablar. Hablar de verdad. La llamada a Harrison Thornton fue el primer paso hacia la reconciliación. Cefiro acordó una reunión con sus padres adoptivos en su casa. Cuando llegó, la atmósfera era tensa, pero también llena de esperanza. Antes de empezar, dijo Cefiro al sentarse en la sala de estar, quiero que sepan, me he encontrado con mi madre biológica. Eleanor y Harrison intercambiaron miradas preocupadas, pero no dijeron nada, esperando a que continuara. Conocí su historia, continuó Cefiro. Y eso me hizo replantear muchas cosas. Entendí que en la vida no siempre hay soluciones simples. A veces tienes que elegir el menor de dos males. Respiró hondo. Todavía estoy enojado con ustedes por la mentira. Por ocultarme la verdad todos estos años. Pero también entiendo que actuaron por amor. Me dieron un hogar, educación, oportunidades que tal vez no habría tenido. Eleanor no pudo contener las lágrimas. Cefiro, teníamos tanto miedo de perderte. Temíamos que, si supieras la verdad, nos odiarías. Harrison añadió, cometimos un error al ocultar la verdad. Pero nunca mentimos sobre nuestro amor por ti. Eres nuestro hijo, sin importar las circunstancias de tu llegada a nuestra familia. Zafiro asintió. Lo sé. Y yo también los amo. Pero tenemos un largo camino por recorrer para reconstruir la confianza. Los meses siguientes fueron difíciles. Cefiro, Eleanor y Harrison comenzaron a asistir a terapia familiar. Hablaron sobre sus sentimientos, miedos y esperanzas. Poco a poco, los muros de desconfianza y resentimiento comenzaron a derrumbarse. Cefiro también mantuvo contacto con su madre biológica. Se comunicaban regularmente por teléfono, e incluso la invitó a cenar con los Thorntons. Fue un encuentro incómodo pero necesario que ayudó a todos a avanzar. Con el tiempo, Cefiro empezó a comprender que su identidad no se definía únicamente por su origen. Era la suma de todas sus experiencias, de todas las personas que lo amaron y cuidaron. Un día, casi un año después de revelar la verdad, Cefiro invitó a ambas familias a cenar en su penthouse. Al mirar a las personas reunidas en la mesa, Eleanor y Harrison, su madre biológica, Azalea, que se había convertido en una amiga cercana, sintió una profunda gratitud. Levantando su copa, Cefiro dijo, quiero agradecerles a todos. Este año ha sido el más difícil de mi vida, pero también el más importante.
He aprendido que la familia no es solo sangre. Es una elección que hacemos cada día. Miró a Eleanor y Harrison. Mamá, papá, gracias por todo lo que han hecho por mí. Por su amor y cuidado. Luego se dirigió a su madre biológica, y gracias a ti por el coraje de decirme la verdad, por darme la oportunidad de tener una vida mejor. Zefiro hizo una pausa, reuniendo sus pensamientos. He decidido que no quiero vivir en el pasado. No quiero preguntarme qué hubiera pasado si las cosas hubieran sido diferentes. Estoy agradecido por lo que tengo ahora, por todos ustedes, por las oportunidades que tengo. Eleanor se secaba las lágrimas, y Harrison le apretaba la mano. La madre biológica de Zefiro lo miraba con orgullo y una leve tristeza. A partir de ahora quiero concentrarme en el presente y el futuro, continuó Zefiro. Quiero usar mis recursos e influencia para ayudar a otros. Tal vez crear un fondo para apoyar a niños de familias desfavorecidas o a mujeres en situaciones difíciles. Todos en la mesa asintieron aprobatoriamente. Azalea ya sacaba su tablet, lista para tomar nota de ideas. Mi historia me ha enseñado que la vida rara vez es blanco y negro, concluyó Zefiro. Está llena de matices de gris. Y nuestro trabajo es encontrar luz incluso en los momentos más oscuros. Estoy agradecido por mi camino, con todas sus subidas y bajadas. Porque me llevó aquí, a este momento, a todos ustedes. Mientras todos alzaban sus copas, Zefiro sintió como el peso del pasado finalmente se liberaba de él. Estaba listo para una nueva etapa de su vida, una etapa que escribiría él mismo, apoyado por las personas que amaba. Esa noche, mientras se asomaba por la ventana de su penthouse y miraba las luces de la ciudad, Zefiro sentía una profunda paz. La foto del pequeño niño que había comenzado este viaje de autodescubrimiento ahora estaba en su escritorio, no como un recordatorio del pasado perdido, sino como un símbolo de superación y crecimiento. Zefiro sonrió a su reflejo en el cristal. El futuro le esperaba lleno de oportunidades, y estaba listo para recibirlo con el corazón abierto.